Bien, estamos acá en otro programa de Fortuna TV, siempre con Luis Seco, Claudio Celano Gómez. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, buenas noches, un placer compartir con ustedes, como siempre. Claudio. ¿Qué tal, Seferino? Luis, ¿cómo andan? Muy buenas noches para ustedes también. Bien, acá estamos todos bien, pero estaba mirando algo. Estuve en Salta y Jujuy y claro, en Salta y Jujuy la minería anda bien y hay optimismo, pero después no tanto en el comercio, digamos, en el consumo. Te quería preguntar, Luis, ¿vos tenés la misma sensación o en todo caso esa sensación es correcta, está respaldada por los números? Mira, los números que se difunden más son siempre los números de agregados, o sea, es un promedio de muchos sectores o de muchos consumos que van todos juntos. Por ejemplo, el índice de producción industrial es toda la industria en un índice, pero después uno tiene que abrirlo y ver qué hay adentro. Lo mismo pasa con los indicadores de actividad más agregada, como puede ser el EMAE, que difunde el INDEC mes a mes, el PBI, que se difunde trimestralmente, y así sucesivamente. Entonces, los promedios muchas veces cuando está toda la economía yendo para el mismo lado, o bien o mal, o está entancada, te sirve. Ahora, cuando hay mucha dispersión, te sirve un poco menos. Y recordemos siempre que la actividad económica tiene pies, o sea, no es que se desarrolla en el aire, digamos, en el éter, diríamos lo más viejo, o sea, están localizadas geográficamente. Entonces, por ejemplo, si mirás la apertura del EMAE, vos tenés agricultura y ganadería muy arriba, porque fue muy malo el año pasado, tenés pesca de arriba, tenés minería, como vos mencionabas, arriba, petróleo arriba, digo, cuatro o cinco sectores muy claramente con buenas tasas de variación arriba del promedio. Después tenés un montón de otros sectores, cuando uno compara el año contra año, que están abajo del promedio. Entonces, lo que te tira un promedio para arriba, por ahí son sectores. La agricultura da más 100%, digamos, en los primeros seis Claro. meses del año respecto al año pasado. Entonces, eso te tira para arriba cualquier promedio. Entonces, yo te diría que hoy la actividad económica es medio como lo anecdótico pesa. Entonces, puedo decir, estuve en Neuquén y estaba toda la gente contenta. Y sí, vaca muerta. Estuve en tal lado y sí, Salta Jujuy y el litio, las perspectivas sobre el cobre, San Juan lo mismo. Entonces, como que hay que empezar a ver con quién estás hablando, qué te cuentan, y entonces decir, ah, pero vos estás en tal sector. Si hablas con alguien de la construcción, por ejemplo, seguramente la cara es un poco más larga, ¿no? Claro, ahora estábamos mirando los últimos números, el EMAE, ¿no? Mm. Y, y en junio volvimos a caer, Sí. siempre respecto del año pasado, ¿no? Sí, Cerramos sí, el los primer datos. semestre, creo que tenés un cuadro, Luis, Sí, abajo 3,2, ¿no? sí, ahora digamos, el cuadro te muestra lo que decíamos, el promedio y después cómo están algunos sectores arriba, cómo están otros sectores por debajo de ese promedio y qué es lo que está impulsando lectura del promedio. Obviamente, el interanual es lógico que dé negativo, lo que hay que mirar con lupa es el mes a mes, ¿no? Decir, bueno, che, este mes con el anterior, para eso, para poder mirar eso hay que ajustarlo por el componente estacional. No sé, si fabricás helados, vendes más helados en verano que en invierno, Claro. entonces esas cosas hay que ajustarlas por el componente estacional. Siempre ahí uno le mete un poco de mano y un poco de ruido a las series y es lo que hay que mirar en el margen, qué está pasando en el último mes. Ahí hay meses que te da para arriba, otros meses te da para abajo. Por ejemplo, Fiel salió su índice de producción industrial que también daba como una sensación de alivio en el mes a mes, pero bajísimo, muy tenue. Pero estamos como mirando con lupa, al estilo de lo que hacíamos en el arranque del gobierno de Macri, si había alguna recuperación. Yo te diría que hoy mi sensación es la que te digo, mucha dispersión sectorial, depende con quién hables, los promedios tienen un poco, te dan un poco menos de información que lo que es habitual en este contexto, pero en el mejor de los casos, como nos dijeron todos los economistas que hemos venido entrevistando acá, la sensación es lo peor, se tocó en marzo, abril y nos quedamos ahí. Casi te Ah, diría, casi parecido a lo que pasó con la inflación. O sea, bajamos de 4 y hoy seguimos ahí boyando en el orden del 3,7, 3,8, 4, digamos como algo que habrá que ver si salimos. Y te diría que el nivel de actividad económica parecido, es como que llegamos a ese nivel de fines
de la más que fines del verano, principios del invierno, y nos quedamos ahí. Claro, y el gobierno luce cómodo en eso, ¿no? Porque en la opinión pública, y ya vamos a hablar sobre el tema, Milei sigue bien arriba y por lo tanto está cómodo y dice, bueno, si seguimos así, recién vamos a mover la próxima ficha, que tiene que ver con el cepo seguramente, cuando podamos. Tal vez el año que viene, tal vez no terminemos de levantarlo hasta las próximas elecciones parlamentarias, ¿no? Sí, pero viste, los tiempos de la macro a veces no son los mismos tiempos de la política, ¿no? Yo siempre digo, cuando vos la macro la descuidás un poco, se ocupa de urdir su venganza, ¿no? Como que está la macro te dice, flaco, mirá, acá estoy, seguimos como antes, arreglame, porque, y de repente los gobiernos se encuentran, che, pero no era que estaba todo bien. A mí me parece que hay mucho de eso hoy. El gobierno se aprovecha de las circunstancias, de la opinión pública enfocada en casos de escándalos, si querés, de alcoba, cuestiones de corrupción y demás, pero fíjate, no solo la macro sigue su camino. O sea, vos mirás hoy contra Julio, si querés, para separar un poco lo tanto, es cierto, se cerraron los grifos de emisión y demás, pero vos tenés, la discusión sigue siendo la misma. Che, el dólar está en un nivel adecuado, se pueden acumular divisas, se va a pagar la deuda, qué pasa con la actividad económica, cómo sigue la inflación. Está todo latente eso ahí. Eh, y yo diría que yo sumaría una cosa, pero como dijiste vos, lo vamos a poder hablar con un experto politólogo y de opinión. Pero a mí me empieza a preocupar también el Parlamento, ¿no? Porque, Ah, sí, el porque Parlamento es un... el Parlamento, viste, empezó con algunas leyes, algunas cositas, viste, como diciendo, acá me gustaría gastar un poco más, acá no te dejo gastar en esto, yo prefiero gastar en esto otro. Es como que la política también empieza a marcar un poco el sendero de una economía que se superajustó desde el punto de vista del cinturón fiscal y que ahora como diciendo, bueno, pues si no estamos tan mal porque no, nosotros de nuestro lado empezamos a, digo, la política, ¿no? A decir, ¿por qué no gastamos un poco más? Entonces ahí eso es un tema que yo creo también hay que prestarle más atención, ya te digo, más allá de que en los medios estamos todo el tiempo bombardeados por estas cuestiones que no sé si son tan relevantes, pero que al gobierno obviamente le viene muy bien que se ocupen. Claro, me llamó la atención, ayer habló en el Rotary Ricardo Arriazu, tenemos que hablar con Arriazu, siempre su voz muy escuchada. Es uno de los pocos economistas que dice, no hay que terminar con el cepo, no podemos hacerlo porque si llega a devaluar el gobierno, mi ley se acaba. Y suena dramático, vos lo ves tan así, tan complicado, porque en el fondo es una complicación importante, ¿no? Yo no lo veo así, los televidentes que nos siguen saben que hace tiempo que insisto con el tema de salir del cepo. Mi sensación es que esta salida del cepo, o sea, esta, si querés, liberación cambiaria, ponele el nombre que quieras, ¿no? Que el dólar busque su nivel. Muchas veces pasaron lo mismo, ¿no? Situación en la cual estaba todo contenido y liberal. Ahora, esta hay una diferencia gigantesca con el pasado. O sea, uno, el superávit fiscal. En general, Mm. todas las liberaciones previas no había un superávit fiscal. O sea, vos decías, mirá, ahora, digamos, se viene la inflación por el salto cambiario y aparte el gobierno tiene que seguir emitiendo porque es irresponsable fiscal o no tiene un plan, no tiene superávit. Este gobierno lo tiene, diferencia notable. Y segundo, desde julio para acá se cerraron los grifos de emisión. O sea, hoy, antes el grifo fiscal estaba cerrado, pero hoy vos ves que no se emite por cuasi fiscal, no hay ninguna cosa dando vuelta que pueda generar sorpresa desde el punto de vista de la emisión. Y la única que queda abierta es la compra de dólares. O sea, el Banco Central emite pesos contra dólares, pero está la medida que se toma de ir a intervenir con esos pesos en el resto de los mercados para sacarlo de circulación. No obstante, la base monetaria aumentó bastante, aumentó 7,8% en lo que va desde julio para acá, de mitad de julio para acá, que fue cuando se anunció esta famosa fase 2 del programa. Y habrá que ver si eso no termina que haya algunos pesos sobrando, que puede ser que el gobierno o Arreazo un día no sé qué pasa con esos pesos, ¿no? ¿Qué pasa si salen corriendo a comprar dólares, salta el tipo de cambio, o comprar bienes, salta la inflación? Pero yo diría, las circunstancias son muy distintas. Y después está siempre la otra historia. Sí, bueno, está bien. Es un problema salir del cepo.
y si no sale también. O sea, Claro, o sea, a veces tenés que, como dijimos siempre, la política económica es preferir que riesgo correr. Hay riesgos que preferís correr y otros que no. Entonces, la pregunta es, el correr el riesgo de no saber si vas a poder pagar la deuda porque no acumulas dólares. Correr el riesgo de claro. no saber si la economía va a volver a crecer por el tipo de cambio que tiene. Además, yo creo que son riesgos que yo no estoy tan dispuesto a correr como correr el riesgo de dejar que el dólar vaya desde ahí, que los precios que hay que corregir se corrijan y que la economía arranque una nueva fase, ¿no? Me parece que, pero son, obviamente, como nos dijo De Pablo la otra vez, no estamos en los zapatos ni de Milei, ni del ministro, ni del presidente del Banco Central. Desde acá, con esta camarita, hablando Claro. así entre amigos, es mucho más fácil, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos? Ninguna. Sí tenemos responsabilidad de ir a a la primera entrevista. ¿Qué les parece? Perfecto. Vamos. Bien, ya vamos con la primera entrevista. Nuestro primer entrevistado es Alejandro Katterberg. Es muy conocido, es el director de Poliarquía, una de las principales, si no la principal consultoría de opinión pública. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, estoy. Gracias por la invitación. Por favor, si yo te preguntara cuáles son los dos o tres principales temas que más preocupan hoy a los argentinos, ¿vos qué dirías? Te diría que es la economía, obviamente. ¿Mm? Dentro de la economía es la inflación, con una trayectoria declinante la inflación en estos 8 meses desde que asumió Milei, pero sigue estando al frente, sobre todo además cuando uno combina menciones que tienen que ver con la inflación, como la gente diciendo los sueldos cada vez alcanzan menos o los sueldos son muy bajos. Eso claramente es una consecuencia de la inflación. Y esa tendencia declinante de la inflación está siendo reemplazada por una tendencia creciente de preocupación por el desempleo. Ah, Eh, el desempleo. Fuera de la economía, lo que preocupa es la corrupción, la baja calidad institucional eh, o el descrédito que tiene el sistema político eh, en vistas de gran parte de la sociedad, ¿no? Entonces, diría que esos son los principales temas. Eh, Pasos más abajo viene temas que son de enorme significancia, pero no, la gente no los prioriza en relación, obviamente, a las urgencias cotidianas, como tiene que ver con lo que decíamos con la economía. Obviamente la inseguridad también rankea muy alto, pero más abajo aparecen temas como la educación o la salud o la situación de los jubilados, que no alcanzan el nivel de los primeros tres que te dije, ¿no? La economía, la inseguridad y la corrupción o la calidad institucional. Es decir, que todo este escándalo protagonizado por el expresidente Alberto Fernández es seguido con muchísima atención por la gente e impacta mucho en ese descrédito hacia las instituciones y hacia la política, ¿verdad? Creo que confirma el clima de época. El clima de época es el terremoto electoral y político que se produjo el año pasado. Javier Milei no es la causa de la crisis de representación política. Javier Milei es la consecuencia de la crisis de representación política, de una relación entre la sociedad y la dirigencia política, y la dirigencia también no política, empresarial, mediática, que se rompió. Los indicadores de confianza en las instituciones hace tiempo que vienen mostrando señales de alerta muy fuertes. Las evaluaciones de los dirigentes políticos hace tiempo que son históricamente bajas. Eh, y ese contexto de tanto alejamiento entre la sociedad y la política permitió la llegada de Milei, y el episodio de estas últimas semanas de Alberto Fernández, en donde se dan a la luz este, episodios de ambas cosas, ¿no? De violencia física hacia su pareja, pero también de una falta de respeto al valor institucional de la presidencia, que no hace más que alimentar esta visión, creencia
que la mayoría de la gente tiene sobre cómo es la política y cómo son los políticos. Luis. Ahora, digamos, viste que muchas veces se discute cuando intentás al menos tomar un poquito de distancia, no mucha, pero ¿dónde está la razón de nuestro fracaso, ¿no? Esta idea de, che, es la política, es la economía, ese huevo, la gallina, digamos. Obviamente muchos economistas decimos no hay viabilidad política sin viabilidad económica, hagás todo lo que hagás para armar una estructura de gobernabilidad, si no la usás para resolver la economía, esa estructura te dura poco, ¿sí? ¿Vos cómo ves esa discusión entre política y economía, un poquito más en el mediano plazo de la Argentina? ¿Ves que con esta política Argentina puede salir del fracaso o cuál es tu pensamiento en ese sentido? Eh, bueno, pregunta difícil, Luis, porque vamos a... Mi visión, a ver, yo creo que el problema argentino, en líneas generales, es de su élite. Yo soy de los que creo que hay una élite eh, con responsabilidades de marcar los destinos de este país. No, no necesariamente una élite económica, ¿no? Hay una élite y hay una dirigencia, ¿no? Están los sectores de la sociedad que son los responsables de conducir, sea un sindicato, un partido político, una empresa, un medio de comunicación. Y creo que no hay consensos básicos al interior de esas élites, ni, ni incentivos suficientes como para este, conducir o que la discusión del país y la marcha del país varíe dentro de límites más o menos razonables, ¿no? Entonces, al final del día, yo no sé si la Argentina promedio, el trabajador promedio argentino, es muy diferente del trabajador promedio de cualquier otro país de Latinoamérica o incluso de muchos del primer mundo. Me parece que lo que falla claramente en Argentina, a diferencia de esos otros lados, es la calidad de su dirigencia. Claro. Y ahí hay temas importantes que tienen que ver con la política, creo que tiene que ver un tema muy importante con la justicia, Luis, y se está discutiendo en estos días algo muy significativo en relación a la justicia. No sé, Carlos Nino diría la anomia y la falta de apego a las leyes y el respeto a las leyes. Pero claramente hay ahí una desconexión importante, ¿no? Entonces, si eso lo consideramos lo que te estoy diciendo que es político, sí, creo que la política tiene una dominancia sobre la economía. Eh, Te y refer- Sí. no, y hay ejemplos múltiples, ¿no? Entonces, si una misma partido político, y no solo un mismo partido político, los mismos dirigentes, las mismas personas, pueden votar políticas económicas 180 grados opuestas en el lapso de 4 años, eso da cuenta de que para mí lo que domina es la política. Pero bueno, por política estoy tomando la concepción amplia de las élites, de aquellos que son responsables por conducir y coordinar este país. Claro, creo que te referías a la nominación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, que según las encuestas es rechazada por el grueso de la gente. Ahora, ¿vos crees que lo puede afectar al presidente Javier Milei en su relación con la opinión pública? No, pero tampoco sé si es lo importante. A ver, sí puedo hablar desde mi expertise en opinión pública y obviamente la gente lo rechaza y empezamos a ver que hay sectores de clase media, media alta, de mayor nivel educativo que empiezan a, a tener cuestionamientos hacia el gobierno Milei. En líneas generales, yo lo que creo que está sucediendo en Argentina es que estamos en un proceso de saneamiento de la macroeconomía, que incluso ese saneamiento de la macroeconomía puede disparar hacia una dinámica de mucha consolidación de poder para mi ley, o incluso este saneamiento de la macroeconomía puede disparar hacia una pérdida de apoyo, popularidad y, y,
y gobernabilidad del propio Milei, ¿no? Pero en ambos caminos posibles, me parece que lo que se va a estar dando es un saneamiento, una mejora de la macroeconomía argentina después de casi 20 años de destrozos. Ahora, ese saneamiento de la macroeconomía argentina que se está dando no va de la mano de un saneamiento institucional. Claro. Y es más, es un poco polémica la frase, pero creo tal vez que en términos de calidad institucional, la Argentina por ahí está hoy peor que hace unos años o los años recientes, ¿no? Y si no está peor, tal vez hay razones para decir que está igual. Comparando con el kirchnerismo es muy difícil decir que se puede estar peor institucionalmente que durante el kirchnerismo, pero hay algunas cuestiones que dan cuenta de que en términos institucionales no hemos visto mejoras en estos meses. ¿Qué puede ser? A ver, algunas tienen que ver o están vinculadas al presidente y al gobierno. Su estilo autoritario, agresivo, su deslegitimación de aquellos sectores políticos que no adhieren, su agresividad y ataques a la prensa independiente, su poco apego a las reglas y a los modos institucionales, incluso en materia internacional, que generan conflictividades innecesarias para la Argentina, la nominación de un juez y vincular Comodoro Pi con la Corte Suprema, que uno podría estar muy de acuerdo o muy en desacuerdo con jueces como Zaffaroni o Carmen Argibay, pero eran juristas reconocidos internacionalmente. Claro. Y no hay equivalente actual con la nominación de un juez como Ariel Lijo. Y después hay otros factores de calidad institucional que por ahí no tienen que ver con el presidente, pero que tienen que ver con lo que hablamos antes. Un expresidente supuestamente abusador y golpeador de su mujer y sin ningún apego a ciertas normas de conducta institucionales. El hecho de que los partidos políticos están totalmente rotos y quebrados y partidos y que no hay coordinación y que no hay liderazgos, el hecho de que la principal coalición no peronista de la historia argentina, que era Juntos por el Cambio, desapareció y se quebró en mil pedazos, el nivel de fragmentación política que hay, la incapacidad de generar acuerdos, y insisto, lo del hijo lo vuelve a buscar, la capacidad de nombrar gente que genere consensos y acuerdos en temas claves. El hijo es un juez de la Corte que falta nombrar, pero faltan muchos otros jueces de Supremas Cortes Provinciales y faltan cientos de jueces que faltan nombrar y que generan y mejoran el funcionamiento de la justicia a nivel nacional. El nivel de confrontación y fragmentación que hay y disputa al interior de los medios de comunicación. Digamos, si uno mira institucionalmente, la Argentina no está progresando y mejorando. Yo te diría todo lo contrario. Ahora, eso está conviviendo con un proceso de saneamiento de la macroeconomía. Y yendo a tu pregunta, a la mayoría de la gente que viene de pasarla tan mal durante tantos años, la macroeconomía o la economía suya de su bolsillo le impacta y le importa mucho más que las cuestiones institucionales, ¿no? Como mi socio Fidanza dice, cuando la gente está en el shopping, no está en la plaza, no está en la plaza pública, no está preocupada por las cuestiones más institucionales. Entonces, puede darse perfectamente la situación donde si Milei puede seguir avanzando con este proceso de mejora de la macroeconomía, eso pueda convivir con una no mejora o incluso un deterioro institucional de la Argentina. Y eso creo que es un camino posible que Argentina puede recorrer en los próximos años. Claudio. Alejandro, te quería preguntar, pensando en las elecciones del año que viene, ¿cómo crees que pueden jugar estos factores que decís vos, tanto de la economía por un lado y de la política por el otro? Que los ves como un mismo globo, pero haces bien, digamos, en separar ambos mundos. ¿Cómo crees que podrían jugar esos mundos pensando en las elecciones puntuales del año que viene? Mira, como te decía recién, el tema de la calidad institucional es un tema que lamentablemente no le preocupa a la mayoría de la sociedad. Entonces, si vemos que este proceso de desapego
normas institucionales, por decirlo de alguna forma, continúa, bueno, eso va a alejar a algún tipo de votante de clase media, media alta, votante que anteriormente era de Cambiemos, del PRO, del radicalismo, que posiblemente entre tensión entre lo que consideran una propuestas económicas del gobierno que se acercan a su visión, una economía de mercado capitalista, integrada al mundo, meritocrática, versus señales de autoritarismo político que les puede gustar. Pero eso no creo que sea la variable que genere el cambio fundamental, sobre todo en esta primera etapa, ¿no? Después, cuando los gobiernos entran a desvariarse profundamente como el kirchnerismo, eso empieza a impactar, y cuando esa desvariación profunda coincide con un estancamiento económico o se acaba la época de vacas gordas, ahí vienen los problemas. Yo creo que las elecciones del año que viene se van a definir por tres variables. Una es el descrédito del sistema político anterior a Milei, y si hay capacidad del sistema político en sus distintas fracciones, kirchnerismo, peronismo, radicales, PRO, de regenerar liderazgos y de regenerar identidad y mensajes. Dos, creo que tiene que ver con la evolución de la inflación, que es hoy el principal sostén de Milei, porque es lo que más la gente le reconoce en las encuestas y es lo que hace que el gobierno siga teniendo los altos niveles de apoyo que tiene. Y tres, si hay o no algún tipo de recuperación del consumo, del nivel de actividad, de los salarios reales. Si se da la combinación de las tres variables, un sistema político desacreditado, una inflación a la baja y una economía que empieza a reactivarse, el gobierno va a ganar ampliamente las elecciones. Y por ampliamente te digo, entre 45 y 50% de los votos posiblemente. Si se dan dos de esas variables, y yo creo que el gobierno igual va a hacer una buena performance, por ahí no más cercano a lo que sacó en el balotaje, que fue este 50-55%, sino algo más cercano a lo que sacó en la primera vuelta, 35%. Y si no se dan las tres variables, ninguna de las tres variables, o al revés, el gobierno no tiene recuperación del nivel de actividad, las ganancias que el gobierno tuvo en inflación las pierde porque la inflación vuelve a crecer por algún motivo que ocurre en los próximos meses, y a su vez la oposición logra empezar a dar señales de recuperación, bueno, el gobierno puede llegar a sufrir mucho. Mi impresión general, viendo cómo está la situación hoy, es que el gobierno tiene casi una y media de las tres variables adentro. Todo lo que es el descrédito del sistema político me parece difícil que puedan recuperarse de acá al año que viene, y el tema inflacionario parece el gobierno tenerlo bastante encaminado. Entonces yo creo que con un discurso de, miren, les prometí bajar la inflación y en estos 2 primeros años cumplimos, y además enfrenté a un sistema desgastado, de casta, que me quiere frenar, con escándalos, sin representantes, y lo que viene después de estas elecciones es la recuperación de la economía, esa promesa que el gobierno podría hacer. Yo creo que ese discurso al gobierno le podría llegar a alcanzar en esta hipotética situación electoral que estamos hablando el año que viene. Todo, Claudio, en un contexto de una fragilidad, un contexto de una fragilidad fenomenal, en donde en 4 meses podemos estar en otro lado totalmente distinto, porque tenemos un gobierno que no tiene territorio, que no tiene Congreso, que se pelea al interior del gobierno fuertísimamente, que hay internas feroces, donde hay una mesa chica muy reducida del poder, y donde todavía no sabemos cómo el presidente y su círculo más cercano va a reaccionar al momento que algún tipo de crisis llegue. Porque tarde o temprano alguna crisis va a llegar, y estamos frente a un presidente sin experiencia y con rasgos que generan muchas dudas a muchos observadores, y habrá que ver cómo es esa reacción en el momento de una crisis. Y Alejandro, perdón, en eso te sumo una cortita. ¿Quién crees que podría capitalizar si alguna de estas cuestiones, de estos 3 ejes que vos marcás, no funciona? O
o que sí funcione, digamos, si Milei saca buenos votos, ¿quién podría capitalizar en esos escenarios esos no votos a Milei ante el no éxito de estos 3 puntos que vos marcás? ¿Lo ves en algún partido? ¿Lo ves en algún personaje individual? Eh, Hay una diferencia. Yo no soy de los que creo que el poder es un juego de suma cero, digamos, ¿no? Para mí el poder se puede desvanecer y haber crisis de vacío de poder, ¿no? Entonces, Ah, esa concepción de que el poder es un juego... Las elecciones sí son suma cero, porque al final del día los votos se distribuyen el 100% de los que votaron y ver cómo se distribuyen. Eh, Habrá que ver cuál es la dinámica. Yo tiendo a creer que no hay tiempo. Primero, ya que en elecciones legislativas es bastante difícil que se organicen las elecciones legislativas en torno a ejes nacionales y bajo dominio de figuras y partidos nacionales. Entonces, lo que tiendo a creer es que acá vamos a 24 elecciones distintas o varias elecciones distintas. Por ahí no son 24 porque por ahí la lógica en algunos distritos son parecidas. Eh, Entonces, en un escenario muy positivo para el gobierno va a conseguir alianzas y acuerdos con los distintos gobernadores, por lo cual los gobernadores van a jugar a tratar de estar seguros, pero eso a costa de entregar gran parte de los cargos nacionales al gobierno nacional. En un escenario donde al gobierno no le vaya bien, las distintas fuerzas provinciales y los distintos gobernadores pueden recuperar protagonismo para sí mismos. En un escenario que al gobierno le vaya bien, puede ganar la provincia de Buenos Aires y limitar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires a una nueva derrota, o a una derrota. En un escenario que al gobierno le va mal de acá a un año, el kirchnerismo, si se mantiene unido, a pesar de la pelea entre el hijo biológico y el hijo político de Cristina, podría ganar la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que sí me cuesta creer es que por fuera de lo que es la libertad avanza y el apoyo al gobierno y a la figura de Milei, emerja liderazgos nacionales. Posiblemente haya un intento de tercera vía a lo que fue el acuerdo cívico y social del 2009, si no me confundo, en donde fuerzas del radicalismo, de lo que hoy representa el bloque de Pichetto, Emilio Monzó, ah. Randazzo, por ahí el peronismo cordobés, la coalición cívica, intentan armar una tercer vía, ¿no? Pero hay que ver si tienen la capacidad nacional de esa tercer vía establecerla o si simplemente pueden ser representativos en algunas provincias. Muy bien, Alejandro Katterberg, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, un saludo grande. Muy bien, vamos a la segunda entrevista. Esta vez vamos a hablar con una persona que está en el día a día de una actividad muy importante que es la vitivinicultura. Es Andrés Ridua. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Seferino, ¿cómo estás? Bien, vos sos bodeguero, mendocino, conocedor del tema, gerente de dos bodegas, Coloso Wines y Sotana, y creador de Mil Demonios, ¿verdad? Exactamente. No me olvido de nada. Yo, lo primero que te iba a preguntar es, No te olvides de nada. estaba mirando una estadística que indica que el consumo de litros de vino per cápita cayó fuertemente. Creo que si no anoté mal, entre el 2005 y el año pasado cayó ese consumo per cápita en 12 litros y medio. Y que ahora la tendencia es apuntar más a la calidad que a la cantidad. Pero eso lo dicen algunos expertos. ¿Vos qué pensás? Mira, una cosa que siempre me gustó de los negocios es mirar la historia, ¿no? Y ver si, Ujú. como economista, si el ciclo, el ciclo más largo tiene algún patrón. Yo te puedo decir que los litros de vino que vienen bajando en el consumo viene decreciendo del año 70. O sea que lo que estamos planteando es el final de una realidad que se viene acomodando
a un nuevo sistema de precios y un nuevo nivel de consumo, que en este caso, como mencionás vos, es la alta gama. La gente toma mejor, sí, porque cambiaron los estilos de vida. Antes mi padre tomaba al mediodía media botella de vino y era común. La mamá Claro. también, se dormían la siesta, tenían un tiempo de recuperación antes. El que es más temprano en Mendoza, por lo menos, salía a trabajar era a las 4 de la tarde, a las 3:30, tocar el timbre de la casa del vecino era, te diría, casi, o sea, se enojaba la gente. Mi papá Ah, con un cinturón para que no lo despertaran de la siesta. O sea, había todo un protocolo. Cambiaron los patrones de vida. Cambió también la forma que la gente ingiere los alimentos. La gente se está cuidando un poco más que antes, empieza a tomar un poco más conciencia que tiene que moderar ciertas ingestas, desde la harina, desde el alcohol, desde un montón de cosas. Entonces la gente, todo eso, después el vino de alta gama, dejó de ser una cultura totalmente popular como de comida, terminó siendo más una bebida. Antes el vino era tomado como si fuera el pan, hoy no lo es así, no. de la misma manera. Todo eso viene a que el consumo baje. Y el consumo de alta gama, que siempre fue, en cierta manera, en el mundo, el consumo más esporádico que el consumo popular de lo que es el vino de mesa o los vinos más económicos. Si vos mirás en nuestro país, el vino de alta gama subió el consumo. Entonces uno busca más momentos para poder disfrutar del líquido y no tomarlo como si fuera el agua mineral, como no como un acompañamiento solamente de una comida obligada, es ya un disfrute, un lujo, un momento. Entonces creo que todos esos patrones, yo lo vengo viendo desde el año 2005 que empecé a trabajar, 2006 que empecé a estudiar un poco, yo empecé a trabajar y dije, bueno, ahora voy a estudiar un poco lo que es la historia del vino, el mercado, para poder entenderlo y de esa manera hacer un pronóstico. Los 1000 demonios se llaman 1000 demonios porque yo estoy en un negocio de los 1000 días. Imagínate. Hoy justo hablaba, estoy empezando a hacer también un proyecto, vino en Chile y claro, me dice, Mo, vamos muy rápido y no sé, tengo 50 años, estoy comprando un Fudre para que me salga en el 2028. O Ah, sea, es muy largo el ciclo. Entonces, por eso empecé a estudiar. Y esos tres motivos son, me parece, los puntos claves de la ecuación, por lo cual el consumo viene bajando en la industria del vino, ¿no? y ahora, ¿y es mejor negocio que antes o no? Ay, ¿quién le dijo que es un negocio el vino? Si el vino uno no tiene un poquito de cariño, es casi una tortura china. ¿Me entendés? O sea, conozco mucha gente que viene y me dice, quiero poner una bodeguita. Bueno, ahora ya se dieron cuenta que no es tan fácil como venir. Esto es el lejano. Acá Mendoza despluma al más vivo. Ese es el que más rápido comete el error, porque cree que lo puede hacer y es una industria que es muy compleja. ¿Por qué la gente agarra una botella y no la otra? Hay muchos fracasos de gente que viene a Claro. invertir en provincia, por ahí mal aconsejado, algunos compatriotas míos, eh, y a la gente que se le sincera, o sea, esto es un negocio áspero, siempre lo fue, cada vez más áspero porque el consumo viene bajando, básicamente, ¿no? En este país, con la inestabilidad emocional y financiera, un poco más, pero grande el escalón ahí. Eh, entonces, es un negocio difícil. ¿Se puede ganar dinero y tener éxito? Sí. ¿Se vive una gran vida, se hacen amigos y se viven muchas aventuras? Sí, la verdad que sí. Yo creo que por eso es tan buscado, es tan querido, Claro. ¿no? A veces la gente quiere ser protagonista. Eh, y hay gente que sufre en esta industria, sobre todo los que hacen vino de bajo precio porque tienen menos márgenes de ganancia y en un país principalmente como el nuestro, con esa inestabilidad financiera, necesitas por ahí productos con un mayor valor agregado para poder llevar una economía medianamente sana, ¿no? Ahí te tocaron, Luis, porque habló de economía. Claro, Don Luis, vos estás apuntando, Andrés, por lo que nos está diciendo, miren,
acá el negocio es apuntar a la calidad, a los vinos de alta gama, o por lo menos de la mitad para arriba, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, 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 Ahora, la sí. pregunta ahí es el negocio del vino de alta gama, ¿es una respuesta a dónde está el consumidor? O sea, ¿dónde está la demanda? ¿O es una forma también de las empresas de decir, bueno, vendo vinos que me dejan un margen más alto, corregime, es supuesto que el que la ve de afuera. Dice, bueno, Sí. venden vino de alta gama porque por ahí los márgenes son un poco más altos por cada unidad vendida y responden a estas demandas más selectivas, si querés, de vino de momentos, de consumo, de una foto con los amigos, la selfie, estoy tomándome este vinito, el corcho. No sé, ¿es más de demanda o es una cuestión también de oferta, de búsqueda de rentabilidad adicional? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Ujú. Sí, no hay una respuesta al tema. En mi caso, por lo menos, a mí obviamente que me gusta que los negocios que vayan muy bien. En un negocio tan largo busco, en cierta manera, mucha estabilidad, porque mi fuerte es ser el creativo, una parte comunicacional. Por eso mis marcas siempre tienen alguna connotación que no puede pasar desapercibida. Ah, ¿Viste? vos Si apuntás yo mucho a paso las etiquetas. desapercibido en la góndola, no hice mi trabajo, soy malo en lo que hago. Si pasé, no quiere decir que por ahí hay grandes vinos, todas las bodegas hacen buenos vinos, pero los caros no son muchas que los venden. Claro, El hay que mercado de hacer. vino caro tiene varias cosas. Primero es regional, a nivel industria. Eso que nosotros vendemos vino caro en el mundo no existe. Las grandes, porque tienen distribución, sí, claro, obvio. No, pero yo como le voy a vender a un flaco con mi estructura, sin tener una, y más en el mundo que en el mundo, viene bajando el consumo, el negocio se polarizó. En Estados Unidos empezaron a quebrar las grandes importadoras manejadas llegaron a los bancos, pues los pibes no podían sostener ese crecimiento desmesurado con unos capitales de stock en los warehouse impresionantes. Entonces, el mundo consume vino barato de otra región. Te vas al ejemplo, un argentino, ¿qué consume? Vino caro. 99% es vino argentino. Te vas a Chile, igual. Te vas a Estados Unidos, que es el mercado más grande de importación del mundo. Perdón que hablo rápido, pero es tan larga la respuesta que por No, está ahí bien, está bien, está es bien. mejor. Solamente el 25% del consumo es importado. O sea, Solamente el 25%. el 75% es de ellos. Y la alta gama es Napa. Claro. Anda a Italia a probar un vino argentino. Te linchan en una cantina italiana porque viste el Tano que tiene que su personalidad, tipo, te lincha, te trata con ¿Y mal. Brasil? ¿Y Brasil qué pasa con Brasil? Oh, obrigado, meus amigos brasileiros. Yo creo que los brasileros son. Qué amor por Brasil. Yo siempre digo que soy un argentino con corazón brasilero, ¿viste? Me gusta la nieve, me gusta la alegría de ellos, la sonrisa. Y me gusta que estén al lado nuestro, definitivamente. Gracias a Dios. Sin los brasileros, ya te lo digo, confirmado, yo como empresario vitivinícola creo que no existiría. Pero no solo vos. Yo porque me dedico a la alta gama, ¿no? Y es mi especialidad, ¿viste? Todos los proyectos, desde los que manejo hasta lo mío, mi búsqueda es, porque también me divierte a mí. Yo en mi negocio tengo, viste, vos me conocés un poco, a mí me gusta ponerle mi impronta, ¿no? O sea, si alguna vez alguien me quiso contratar para que yo fuera una persona de bajo perfil y no pusiera un poco de impronta a cualquier producto, por más que no sea el mío, y eligió mal. Porque Claro. yo de las marcas que represento las siento como mías y de esa manera también las defiendo y por eso crecen, en cierta manera. Uno va tomando, uno gasta mucho tiempo en esto, ¿no? Eh, lo mío es una búsqueda de una aventura. Que ahora con la Ahora, nueva bodega, los fooders, estoy logrando después de muchos años y me costó encontrar qué quería hacer en la industria, quién era, qué vinos iba a hacer. Nos pasó toda la industria, pasamos de la escuela de Michel Roland al vino sin madera, al vino blanco sin madera, 100 puntos white bone, todo eso eran cambios direccionales de paladares. En una industria que te demorás 2 años en crear un vino. Boom, boom, boom. Es como un ritmo cardíaco que íbamos cambiando. Acordate, los vinos de Michel Roland
muy potentes en madera para un producto que no era el argentino en mi paladar. Yo busco la potencia, la fruta, la elegancia y el tiempo en la alta gama. Por eso ahora estoy comprando solamente barricas grandes. ¿Por qué no la comprábamos antes? Porque para mí por desconocimiento y también porque son mucho más caras. Una barrica de 2 Claudio, es mucho más barato. Y Andrés, el turismo dentro de la industria vitivinícola, ¿cómo juega? ¿Cuántas realidades que hay dentro del turismo, no? Juega, juega un papel interesante, te digo, ¿eh? Es un porcentaje del negocio, eh, en mi caso, es casi el 10, el 15% del negocio, con un margen un poco más elevado que lo que es el trade, porque uno tiene un poco más de rentabilidad, porque uno termina siendo parte del último canal que es el comercial, el retailer. Eh, y la verdad yo estoy muy contento. Ahora estoy abriendo un restaurante de cocina consciente. Quiero empezar a introducir cosas que practico en mi vida, ¿viste? Y que después de la enfermedad a mí me transformaron desde un punto de vista físico. eh, ¿Viste? Cuando uno trata de no mentirse a sí mismo, cuando empezás a hacer las cosas mal, tratás de ir por otra tangente. Sí, che, la ecuación está mal, listo, genial. No, 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 no. Cáncer a los 44. A ver, ¿qué hicimos mal? Y acá, bueno, no hemos comido mucha harina, hemos tomado mucho alcohol, por más que sigamos en la industria. Entonces uno va tachando y ahí haces como una nueva. El turismo es un negocio que me encanta. Le estoy poniendo mucha cabeza, un pequeño restaurante, un pequeño petit club ahí a la noche para que vengan 2 o 3 horas a escuchar música, jazz, un DJ, ¿viste? Para darle un poco más de dinamismo a la gente en la bodega, porque si no termina todo en un negocio de venir a probar alcohol. A mí me gusta darle experiencia a la gente, ¿no? El turismo juega un muy lindo papel. En mi caso es muy importante porque el cliente que llega fideliza. Sí, fideliza la marca. Si lo tratás bien, bueno, si lo tratás mal, obviamente no fidelizás. Y hay alguna gente que está descontenta. Bueno, nada, nosotros recibimos nuestro turismo casi un 90% de brasileros, ¿no? claro. Es, entras a la bodega y lo único que se escucha es portugués. Y yo tengo una profesora de portugués que a todo mi staff le da portugués, para que hablen en portugués en el mismo idioma. Pues llega, es fácil, el portuñol. Yo te hablo el portuñol, lo único que me entienden son los argentinos, porque como dicen, vos no hablás portuñol, vos hablás español cantado como si fueras un brasilero. Con el ritmo, digamos. El único que no va a clase, obviamente, soy yo, porque ya estoy grande. ¿Ve? Yo hago lo que puedo, entiendo lo que puedo y que me entiendan lo que puedan. Y después, si hay una conversación muy importante, estará un traductor para ver También. cómo hago el tema, ¿no? Sí, pero juega un papel importante, divertido. Me parece que Mendoza está muy bien desarrollada en los últimos años. Por ahí ahora se pasaron de precio algunos colegas, se hizo caro a nivel internacional. No en mi caso, porque yo dije, bueno, mira, nosotros, una persona va a gastar entre 60 y 70 dólares en una bodega para almorzar en el mundo. Sí, te cobran en Napa 100, bueno, pero es Napa, son americanos, ¿viste? Te vas a Claro. Italia, por 70 dólares comes una bodega. Te vas a cobrar 200 en una bodega y el brasilero y el turista tampoco es tonto. Por más que a nosotros nos cueste 100 atenderlos, y estás haciendo fidelización de marca. Y si Claro. vas a cobrarle a 150 dólares, dale algo que no recibe en otra Claro. bodega. Dale un poco de Es cariño. cierto. Hay que bajar un poco los precios, tal vez, ¿no? No vos, pero en Mendoza. Yo creo que sí, y creo que los empezaron a bajar, porque hay mucha gente justo hablaba hoy con un operador de turismo y me dice, mirá, hoy la gente empezó a seleccionar. Antes Claro. lo llevabas por cualquier bodega y ahora viene, viste, con el librito, todo lo que es las redes, el online. Entonces, bueno, viste, cuando 5 personas te ponen muy bonito pero muy caro, y listo, y la gente, el brasilero, que es muy buen negociador, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. El tipo muy pedidor del descuento, es parte de la Claro. cultura brasilera. Sin descuento no hay amor.
es verdad. Para él. Ya Andrés, tenía diciendo, no me va a hacer desconto. Así, directamente, en seco, ¿eh? Andrés, Despate, pero ahora te voy a mandar una invitación para los premios Fortuna, las mejores y mayores empresas, que los sí. vamos a entregar el 10 de septiembre y te va a encantar venir porque una de las ganadoras es de capitales brasileños, por lo tanto va a estar el embajador de Brasil entregando ese premio. Ah, mira qué bien. Embajador de Brasil que es además, como buen brasileño, muy simpático, muy agradable. Pero tenés algo que vos decís que está muy bien, que es el tema de la bendición de estar cerca de semejante mercado, ¿no? Que es algo que a veces yo veo que los empresarios, no sé, Claudio, Luis, lo que piensan, a veces es como que no valoraran, ellos creen que, viste, eso es Que son muy competidores importante. incluso. No, pero no es solo un competidor, porque por ejemplo el vino, si no fuera por el sur de Brasil, yo no sé qué pasaría con tantas bodegas de Mendoza, ¿no? Ya te lo digo, se cierran. Mm. Yo el que te habla. A ver, desaparecen los 60 millones de brasileros del sur y el que te habla, ya está. A Claro. pensar en otro negocio, básicamente. O sea, yo tengo un 70% de mercado en la alta gama brasilero, Claro. ¿no? Y qué sé, tantas realidades, ¿no? Lo que pasa es que la carne y el vino argentino con el amor brasilero es un match inmejorable. ¿No? Bueno, y el paladar es lo Tuvimos mismo. suerte, es Vos pensás un inmejorable. vino para un brasileño. ¿Qué vino? Cuando pensás un vino, ¿te tiene que gustar a vos? ¿Le tiene que gustar a tu mercado, por en este caso al brasilero, a los argentinos? ¿En quién pensás cuando haces un vino? Eh, Primero pienso en mí, ahora, porque me di cuenta que si no, no podía transmitirlo. Y por ejemplo, dame que yo trate de vender un torrontés. Mira todos mis portfolios. A mí el torrontés es una uva que mucho no me inspira, ¿no? Está buenísimo, pero no sé, yo tengo algo con el torrontés. No hay ni un vino en 120 marcas de torrontés. Ni uno. No. ¿Entendés? O sea, yo no puedo vender algo que no me sale una sonrisa. ¿Entendés? Que no lo disfruto. Eh, Bueno, Andrés Redoa, muchas gracias por esta conversación. Muy bueno, agradable. querido, un placer hablar con ustedes. Gracias, Andrés. Suerte. Hasta luego. Bueno, buen programa hemos tenido hoy, pero me gustaría saber con qué se quedan ustedes. Luis. Mira, yo creo que la visión, esta idea de política, economía, dónde está la política hoy, es un condicionante. Eh, yo lo veo mucho en las preguntas de inversores y demás. Pero claro, digamos, después tenés como nos pasa siempre cuando invitamos a un empresario. El empresario sigue con sus ideas, sus cosas, Claro. cómo venden más, cómo gana un mercado, el nicho. Como que, viste, siempre tenés esta cosa que por ahí nos enroscamos mucho en el corto plazo y en la macro, y por ahí los empresarios a veces tienen que decir, bueno, pero yo tengo que seguir, en el caso de hoy, tengo que seguir haciendo vino y tengo que ver cómo lo vendo en una circunstancia de crisis. Así que yo me quedo con esta idea de que a veces por ahí le ponemos un peso muy grande a la coyuntura de corto plazo y muchas veces tenés que tomar decisiones estratégicas que hay que independizarla de esa coyuntura. Pero claro, siempre te queda ese sabor agridulce, es decir, cuánto mejor estaría la Argentina si todas estas cosas que nos contaba Caterberg funcionaran un poquito mejor, ¿no? Claudio. Me quedo con, desde el mundo de los negocios, lo que Andrés decía de que el vino de alta gama es el que va a subsistir y donde tiene que estar el foco. Y desde el lado de Alejandro me pareció muy interesante los tres issues que marcó pensando en las elecciones del año que viene, ¿no? Como para ir haciendo ese seguimiento y este comentario final de que no cree que surja otra figura nacional fuerte, con lo cual ahí Milei podría estar tranquilo de que no tiene tanta competencia, por lo menos a nivel nacional. Sí, muy claro lo de ustedes. Yo solo aclararía esto. La baja de la inflación que se siente obliga a todos los empresarios, comerciantes a ajustar también sus planes. Por ejemplo, Andrés decía, el bodeguero, que claro, ya no se puede cobrar cualquier cosa, ni siquiera a los turistas, ¿no? $120 un almuerzo es caro en Mendoza. Y hay que empezar a bajar. Y ese bajar implica también ver
cómo estamos adentro, ¿no? Cómo son los costos. ¿Para qué? Para proteger a quien, en este caso Andrés, le vende, que son los brasileños. Entonces, me parece que se viene un momento que si todo viene bien, digamos, si la inflación continúa bajando, también los empresarios, los comerciantes van a tener que hacer lo suyo. No se va a poder aumentar como venían haciendo en otras épocas de inflación. Yo lo veo así. Y eso es otra disciplina, ¿no? Bien, buen programa y hasta la próxima. La próxima. Muchas gracias.